¿Qué tal, chicos y chicas, gente de mi canal y gente que pasáis por ahí? Hoy, ya en 2020, voy a analizar el primer terminal de este año. No porque este terminal haya salido en 2020, sino porque ya sabéis que por mis problemas de salud, que ya os he comentado a los que me seguís, pues no he podido hacer vídeos de, en concreto, terminales en móviles. Así que vamos a empezar con un smartphone de gama media, donde ya tenéis el unboxing y todas sus especificaciones en el canal. Pero hoy vamos ya con el análisis, que ya ha pasado prácticamente un mes y pico desde que no analizo terminales móviles. Así que bueno, pues este gama media de Huawei, que ya sabréis seguramente cuál es, porque habréis leído el título, se trata del Huawei P Smart Z, el primer teléfono de Huawei de gama media con cámara pop-up, es decir, de quita y pon, de entrada y salida, que aparece del cuerpo hacia arriba. Así que vamos con el análisis. Vamos a comenzar, como siempre, el análisis con el diseño. Un dispositivo que mide 163,5 por 77,3 por 8,8 milímetros en 196,8 gramos. Un teléfono que, como estáis viendo por estas características, es muy pesado y algo grueso. Un teléfono que tiene tres colores, tiene el color azul, el verde y el negro, más o menos para que os hagáis una idea. En la parte trasera estáis viendo que tiene una especie de decoloración de la parte superior a la parte inferior. Estáis observando que de esta parte de aquí hacia arriba es un color distinto. No es nada que sobresalga, es decir, no es ningún tipo distinto como pasaba en los píxeles. ¿Recordáis los píxeles, por ejemplo, en los modelos Pixel 3? No tenían este tipo, pero eran diferente material. Este material es el mismo, lo único que cambia es la coloración. Y estáis viendo también que tiene bastante huella, aunque el diseño es bastante elegante, muy bonito por la parte trasera, pero sí que coge bien las huellas y no las suelta. Y bueno, pues es de plástico. Huawei no ha optado en esta ocasión por el cristal. Ya que estamos en la parte trasera, pues vamos a ver que tenemos las cámaras aquí en la parte, digamos, parte izquierda, si lo miramos de frente, una parte clásica y que no sobresale prácticamente nada. La verdad es que no veo yo que sobresalga mucho, ni siquiera para que coge cuando está en la mesa. Tenemos el flash, tenemos el lector de huellas también en una posición bastante clásica y tenemos en la parte de debajo de la cámara el también clásico, por así decirlo, iCam de Huawei. Vamos a la parte inferior del todo y tenemos Huawei en letras así que estáis viendo, pues más o menos plateadas. Y poca cosa más en la parte trasera. Parte frontal está dominada por la pantalla completa. Estáis observando que no tenemos pues notch tipo gota, no tenemos notch clásico porque no hace falta. Es decir, es un dispositivo que, como tiene la cámara pop-up, no hace falta. La parte superior de la pantalla estáis viendo que tiene un altavoz que no será estéreo, será el altavoz típico y clásico de llamadas. Y veis también que el marco, a ver si lo desbloqueo, por la parte inferior es algo más grueso que por la parte superior, con lo cual no es un dispositivo simétrico en este aspecto. La pantalla, por cierto, ocupa un 84,4% del frontal y ya veremos más adelante. En la parte inferior vamos a tener el jack de 3,5 en la parte izquierda y vamos a tener la parte centrada el USB tipo C, un USB que va a ser de carga y datos, pero no será carga rápida. Tendremos 10 vatios solamente de carga y tendremos aquí el altavoz, este sí, que servirá para el sonido. En la parte derecha vamos a tener subir y bajar volumen y el power no texturizado, en también posiciones bastante clásicas. En la parte superior vamos a tener la cámara y vamos a tener la ranura para micro SD nano SIM. Os recuerdo que la cámara está aquí porque es un dispositivo pop-up, es decir, que la cámara sale directamente de la pantalla por esta parte. Bueno, de la pantalla no, más bien sale directamente del chasis del teléfono por ahí y como digo, está implementada en el cuerpo del dispositivo.
Para ir acabando, la parte izquierda no tenemos absolutamente nada. En resumen y en opinión, pues un teléfono que para una sola mano es bastante incómodo de coger. Necesitaremos o tener una mano grande, o si no, este teléfono no será para nosotros, porque como digo, es demasiado grande. Está bien que incluya el jack de 3,5 y bueno, no incluye no incluye altavoz estéreo, así que es una cosa que nos tenemos que aguantar. Y bueno, lo de la cámara pop-up pues ya lo veremos más adelante, pero el diseño en sí es elegante. Es un diseño bonito, pero en contra deja muchas huellas, es un tanto pesado y un tanto ancho. Por lo demás, pues un diseño bastante clásico y conservador, amén de la cámara que está en la parte frontal. Hablemos ahora de la pantalla, una pantalla con matriz IPS LCD de 6,59 pulgadas con resolución Full HD Plus, es decir, 2340 por 1080 y 391 píxeles por pulgada. Nos da esta relación de resolución y tamaño de pantalla. Además tiene pues 60 Hz, que es lo estándar y lo habitual. No tenemos información de los nits, pero bueno, pues es una pantalla, digamos que bastante clásica en este tipo de terminales. Una pantalla que realmente está bastante bien, en mi opinión. Una pantalla, como decía, 84,4% del frontal, y lo que destaca es el brillo, un brillo que en interiores está muy bien, que en exteriores, aunque la pantalla refleja mucho, la verdad es que es una IPS que se ve bastante bien. Los ángulos de visión no están tan mal, realmente están bastante bien, no decolora como estáis observando aquí, no decolora demasiado, digamos que los ángulos son casi perfectos, porque no hay perfección. Y bueno, en exteriores, como os comentaba, refleja bastante la luz, pero sí que es verdad que se ve bien en exteriores, pues para ser el tipo de pantalla y el tipo de gama de la que estamos hablando. Así que, pues como veis, en ángulo de visión y en visualización, en términos de brillo, está muy bien. El problema de esta pantalla probablemente sea, obviamente, que no es OLED. Y bueno, las opciones típicas de la misma, pues podéis verlas aquí. El brillo automático, tenemos la temperatura y el color, que ya sabéis, donde podemos siempre cambiar, o bien está en el modo normal o modo vivido. Para mí es verdad que le hace falta un poco de contraste, pero sí que aquí podéis modificar un poco, como ya todos sabréis, el tipo de pantalla que tiene. En personal, o sea, en normal, la pantalla tiende a un color más cálido, creo que se puede apreciar en el cambio, y en vivido es un pelín más frío, pero sí que, como estáis viendo aquí, pues podemos cambiarlo más o menos como nosotros queramos y se quedará así, pero no tiene muchas más opciones. Es decir, también en este aspecto es una pantalla estándar para este tipo de dispositivos. Aparte, tamaño de la letra, que ya todos los conocéis, en modo lectura, y tenemos aquí también la resolución inteligente de Full HD Plus o HD Plus, según las situaciones, la batería del dispositivo y todo esto que nosotros ya conocemos, como digo, de sobra, y que aparece en cualquier tipo de pantalla de estos dispositivos. Así que poca cosa más que decir con respecto a la pantalla. Como os digo, una pantalla con buenos ángulos, una pantalla que también tiene un brillo bastante potente. No os especifico los nits porque no lo sé. Una pantalla que tiene también unos ángulos de visión muy buenos, pero que, como siempre pasa en este tipo de pantallas, en exteriores, seguramente a causa del panel frontal, no de la pantalla, sino el recubrimiento, hay un brillo excesivo, como puede pasar aquí. ¿Veis el foco que brilla? Pues esto por la calle y mucho peor. Así que el problema es el brillo, básicamente en exteriores, por los reflejos. Y el tema de las huellas, que como ya estáis observando, pues tiene, vamos, todas mis huellas dactilares y las de todos los que han usado este móvil después que yo. Así que bueno, pues estas son las cosillas y curiosidades de la pantalla.
Ahora nos vamos a centrar en el sonido, un sonido que no tiene nada en particular, estáis viendo las opciones, no tiene ningún tipo de certificación o de uso de la tecnología Dolby, con lo cual pues el sonido que tengamos será el sonido que este dispositivo muestre, es decir, que no es un sonido, como digo, ecualizado ni ningún tipo de cosa que podamos toquetear. Es un sonido realmente no me ha gustado demasiado, un sonido que no es demasiado potente y que si lo ponemos a tope, si lo ponemos al volumen al máximo, va a saturar bastante. Supongo que será por el tipo de construcción de plástico y no de cristal que el volumen satura a determinada, digamos, temperatura de sonido. Es decir, que pues un sonido que si le ponemos mucha música y muchos graves va a saturar mucho. Las voces a veces también la satura, pero bueno, se puede más o menos tolerar con auriculares, un sonido con auriculares que cumple, que es decente y poca cosa más. Así que como siempre ya sabéis, para ver cómo funciona el sonido para ver cómo funciona el vídeo y cómo suena y se escucha el sonido, pues os voy a poner los clásicos clips y vosotros pues decidís. Si hay una respuesta a tu enfermedad, la encontrarás. Debería haber muerto hace años. ¿Por qué sigo aquí si no para arreglarlo? Tengo una rara enfermedad de la sangre y se me acaba el tiempo. Vamos con la interface de este dispositivo. Tampoco me quiero entretener mucho porque es una interface que todo el mundo ya conoce de sobra. Estáis viendo que tenemos Android 9 en un dispositivo con EMUI también 9. Estáis viendo aquí EMUI 901 y con un parche de seguridad del 1 de marzo. Aquí estáis observando de 2019, está totalmente desactualizado, lleva casi un año de no actualización. Es verdad que puede pasar, como me han pasado en otras unidades y la gente me ha comentado, y es que algunos dispositivos que recibimos de prensa no son actualizados a veces, no sé por qué, no me preguntéis, pero a veces pasa en algunos terminales, no sé y no creo que sea este el caso, pero bueno, para que sepáis que pues tenemos básicamente el resumen en EMUI 901 con Android 9, con el parche de seguridad bastante desactualizado, marzo del 2019. Vamos a ver que la interface es exactamente igual que todas, es decir, la parte de escritorio central y la parte, pues en la derecha vamos a tener todas las aplicaciones que estemos instalando o que estén instaladas, excepto si tenemos pues el box de aplicación, como yo lo tengo aquí puesto por costumbre. Podemos poner el box de aplicaciones o podemos poner, como ya sabéis, las aplicaciones en escritorio. Yo prefiero tenerlas así. Me sorprende que no tenga ningún tipo de bloatware más allá del que la propia Huawei incluye, es decir, pues los clásicos modos de Huawei, como estáis observando aquí, algunas herramientas de Huawei, los contactos, el tiempo, los vídeos, la música, dibujos, madre mía, brújula y cosas que vamos a poder desinstalar si queremos.
Está muy bien, porque sí que es verdad que otros dispositivos de la misma marca tienen bloatware como Booking, Facebook, Amazon, etcétera. Este no. Tenemos en la parte izquierda, pues ya sabéis todos también, el feed de Google, que no se puede cambiar, pero sí se puede desactivar, y las notificaciones, como estáis observando aquí, es decir, el trawler, los accesos directos, y aquí pues los menús contextuales y de configuración. Es verdad que no tenemos modo oscuro, también es una pantalla IPS, así que tampoco lo vamos a necesitar. Y bueno, pues poca cosa más con respecto a EMUI que ya no conozca a nadie, todo el mundo lo conoce. Tenemos también pues los clásicos, los asistentes inteligentes, el modo de gestos y bueno, las cositas de Huawei que como digo aquí están todas, más o menos todas las que son compatibles con sus tecnologías y bueno, pues lo que digo, poca cosa más, el balance digital que todo el mundo también conoce de estas últimas entregas de Android y de algunos dispositivos, de algunos fabricantes que la implementan o la mejoran, y es verdad que, como digo, pues poca cosa más que no merece la pena ya mencionar porque todo el mundo la conoce. En definitiva, un sistema operativo que ya de todos es conocido como Android 9, una capa de personalización EMUI que es de todos conocido, eso es como parte, digamos, positiva, que es una capa que todo el mundo conoce, y también parte positiva que tenemos, o no tenemos más bien bloatware, no tenemos ningún tipo de cosa que no tenga de Huawei en específico, es decir, bloatware de terceros, y eso es una parte muy positiva. Y la parte negativa no es que ya no solo tengamos Android 10 en este dispositivo, que he oído que se van a actualizar, al menos los P Smart originales, el Z no lo sé, sino que no tenemos ni siquiera parche de actualización actualizado, teniendo el de marzo, que prácticamente ya hace un año de su salida. Así que pues esto es más o menos todo el tema de este dispositivo en cuestión de software. Vamos a comenzar por la parte de hardware. Aquí vamos a tener pues ya también clásico en Huawei, se nos va la pantalla, tenemos un HiSilicon, un Kirin 710F que es de bajo consumo, tenemos 4 Cortex de pues también bajo consumo, unos 4 Cortex A53 a 1,7 y los Cortex de alto consumo, unos A73 a 2,18, procesador SoC de 12 nanómetros y obviamente pues de 64 bits, obviamente. Un dispositivo, digamos que de gama media de manual. Vamos a ver también que tenemos varias cosillas interesantes como sus 4 GB de memoria RAM y sus 64 de almacenamiento. Estáis viendo lo que tenemos ocupado en este gráfico de AIDA. Vamos a tener también una batería de 4000 mAh sin carga rápida. Vamos a tener la carga clásica de 10 vatios, así que pues eso, va a ser una carga bastante lenta. En cuanto a conectividad, vamos a tener de todo: Wi-Fi ABGN AC de doble banda, vamos a tener Bluetooth 4.2, NFC, vamos a tener el USB tipo C de carga y datos y un jack de 3,5, es decir que en conectividad va bien. Aprovecho para decir también en cuanto a conectividad y demás que tiene, como ya sabéis, lector de huellas que es bastante rápido, a veces sí que es verdad que se queda pillado, pero es un lector de huellas bastante rápido. Pero seguramente os saldrá la pregunta: ¿y qué tal el reconocimiento facial? Pues no lo sé porque no tiene. Porque sería bastante complejo, supongo, que para una gama media tener un lector facial, un lector de caras, un sensor biométrico de la parte frontal de la cámara, porque al subir y al bajar pues tardaría mucho tiempo y supongo que por eso no lo han incluido. Entonces, como digo, es un gran ausente en cuanto a conectividad, que realmente no es conectividad, pero bueno, lo he metido en este punto porque no sabía muy bien dónde meterlo. Es decir, tenemos el lector de huellas, que sí que es verdad que funciona bien, pero no hay un lector de caras, un reconocimiento facial para este dispositivo, con lo cual ya tenemos ese pequeño problemilla. En cuanto a rendimiento, en el sistema funciona muy bien. Podemos ver el puntaje de aplicaciones como
como Antutu, que bueno, está en unos un poco menos de 160.000 puntos y que este es más o menos equivalente a otros teléfonos de compañías parecidas en cuanto a características. Aquí lo podemos encontrar en número 76, por debajo del P Smart 2019 y por encima del Oppo A5. Es decir, pues eso, pues está más o menos por ahí donde debe de estar más o menos. Tampoco tiene que estar en otro sitio y demás. Ya sabéis que estos son test que son meramente orientativos. Tenemos también Geekbench, que es otro de estos útiles que nosotros utilizamos, de estos benchmark, y podemos ver 1547, 5613. Así que, pues eso, un puntaje bastante común y nada de fuera de lo normal con respecto a teléfonos, pues como digo, de esta gama intermedia de Huawei. Speed Test es otro test de velocidad que, bueno, pues tenemos aquí una puntuación de 531 y 92, es decir, que yo como tengo 600 de bajada, o sea, 600 de bajada y 100 de subida, pues vamos a tener esto en compensación de, bueno, pues en compensación de Wi-Fi ABGN-AC de doble banda, que hace que esto tenga este puntaje, o sea que está muy bien, como digo, siempre Huawei en conectividad no tiene problemas. El rendimiento global, como decía, muy bueno, en juegos no he notado ningún lag, han funcionado todos bien, algún tirón de vez en cuando, pero eso puede ser por actualizaciones en segundo plano y demás, y los juegos que yo uso no han tenido ningún tipo de problema. En Google Earth, que es otro de nuestros caballos de batalla, aunque ya hace tiempo que está bastante bien optimizado, pues ya no supone muchas veces un problema de rendimiento para nuestro dispositivo, pero bueno, ahí está, que siempre le echamos un vistazo. Estáis viendo en los juegos que siempre pongo por encima, que veis que funciona estupendamente bien. Como digo, algún lag quizás puntual, pero sí que es verdad que veis cosas como Google Earth, no tiene ningún problema, muy fluido y bueno, pues verdad que en este teléfono no hemos tenido problemas de rendimiento, y ayuda mucho también un problema de un procesador de bajo consumo ayuda mucho al tema de que la batería nos dure prácticamente 2 horas. Está muy bien el uso de batería, 2 horas no, 2 días, que me equivoco hasta leyendo. 2 días de batería prácticamente con un uso, por así decirlo, un uso moderado del teléfono, es decir, pues algunas redes sociales, recibir llamadas, mensajes, etcétera, y vamos a tener, como digo, pues un buen uso de batería, prácticamente 2 días con 4.000 mAh, lástima de la carga, pero al menos con estos casi 2 días o 2 días a veces, tenemos una batería, una durabilidad bastante interesante. Así que bueno, pues estos son los temas de rendimiento, que está bastante bien. Eso sí, 4 GB que ya se empieza a antojar corto en este 2020 y 64 de almacenamiento, que prácticamente creo que será el estándar en todos los terminales que salgan ya casi de gama baja. Así que bueno, pues esto ha sido el tema del rendimiento de este dispositivo. Vamos ya con el último punto de este análisis, que son las cámaras. Tenemos en la parte trasera cámara principal 16 megapíxeles, focal 1,8 y otra cámara de apoyo de 2 megapíxeles, como estáis observando aquí, que solo nos servirá para el efecto bokeh. En la parte delantera lo que vamos a tener es la cámara frontal de 16 megapíxeles, también focal 2,2, que estamos viendo aquí ahora mismo, que como veis es un sistema pop-up, no tiene flash obviamente, y pues será retráctil básicamente. Esta cámara, pues bueno, vamos a ver su software y demás, que ya todo el mundo conoce, pero bueno, ya que estamos en la cámara frontal, vamos a ver que tiene en modo apertura, que es básicamente el modo bokeh, que lo hace por software. Vamos a tener en modo noche, modo retrato, modo foto, modo vídeo, pero no todos van a estar en la parte frontal. Como veis, si damos por ejemplo en modo apertura, no estará en el modo frontal y no aparecerá aquí para que lo veamos. Tenemos la galería y el disparador. Como digo, según lo que utilicemos, vamos a tener cámara delantera o no. Estáis viendo, por ejemplo, que en modo retrato sí vamos a tener cámara delantera, en modo foto, en modo vídeo, y tenemos aquí el más. En el más pues vamos a encontrar otras opciones
donde pues tenemos algunas cosas interesantes que no aparecen como accesos directos, como HDR, cámara panorámica, cámara lenta, la cámara Pro, tenemos la toma R de realidad aumentada, etcétera. Pero como digo, no todo va a tener las opciones. Si por ejemplo nos vamos a foto, vamos a ver algunas de las opciones que tenemos disponibles. Por ejemplo, tenemos la resolución, que tenemos 6 megapíxeles en formato 4:3. Tenemos GPS, a ver, vamos a encoger un poco porque si no al final vamos a ver nada. Tenemos, a ver, ahí tenemos GPS, como os decía, tenemos la cuadrícula, silencio, temporizador, restablecer, etcétera, entre otras. Si vamos, por ejemplo, al modo vídeo, pues vamos a tener también otras opciones, como por ejemplo, pues la resolución. Tenemos hasta Full HD y, bueno, pues no tenemos nada más que como veis, Full HD en 60, que está bien, y Full HD en formato 19:39, que es el formato estándar de la pantalla, aparte de los 720. No estaba cogiéndolo ahora, que podáis verlo mejor. Tenemos también que podemos codificar en H265 y H264. Como veis, como digo, pues según estemos en fotos, vídeos y demás, pues podemos o no activar algunas cosas u otras. Por ejemplo, no sé si habréis visto, porque está un poco, vamos a ponerlo en panorámico, a ver, para que podamos verlo ahora. Si activamos inteligencia artificial o no, vamos a poder gozar de unas opciones u otras. Como antes habéis visto, solo me dejaba 6 megapíxeles en la cámara y ahora veis que tenemos más opciones como 16 y 12. Y esto es porque si activamos la IA no vamos a tener, digamos que opción para todo, y además pues será un reconocimiento de algunas escenas, no de todas, creo que eran 22 escenas reconocidas. Y ya que estamos pues ahí en la parte superior, vamos a ampliar un poco. Tenemos algunas cosas como las opciones, el modo IA, tenemos el modo movimiento y tenemos aquí también el modo flash y el modo de High Vision, es decir, el modo para reconocimiento de objetos, para poder hacer compras y demás, lo que viene siendo la Google Lens, cosa que, bueno, funciona más o menos bien en algunas u otras circunstancias, pero bueno, en resumen, que ya habéis visto el software, que no tiene nada más y es muy parecido pues a todo lo demás. En resumen, unas cámaras que son bastante regular, en términos generales funciona bastante bien en modo día y en noche. En noche es verdad que exagera demasiado la luminosidad, que hay a veces que pone luminosidad que no existe, y es verdad que el rango dinámico en algunas situaciones es bastante precario, bastante regulero, no tiene demasiado rango dinámico. Y por ejemplo hay otras cosas como accesos HDR y otro tipo de cosas que deberían estar ya, y esto le pasa a todos los dispositivos de Huawei Honor, deberían estar en la parte superior como accesos directos, porque es algo que se usa mucho, o al menos tener HDR automático que podamos activar o desactivar. De todas maneras, en este terminal HDR y no HDR básicamente creo que apenas hay diferencias. La única diferencia que yo he notado más es del modo automático al modo noche. Eso sí, el modo noche necesita una larga exposición y hay que tenerlo sujeto bastante bien, porque si no pues va a trepidar la imagen, etcétera. En la cámara delantera tiene modo retrato, como os decía. Lo malo de este modo retrato es que es por software, entonces el modo retrato por software lo que va a hacer básicamente es que desenfoque mucho el fondo y no nos valga tampoco demasiado, pero es verdad que podemos desactivar la inteligencia artificial y entonces pues quizás funcione algo mejor, pero no es una buena cámara, digamos que en ninguna de las opciones. Es una cámara estándar, una cámara normal, y que en modo selfie no va muy allá. En modo, como digo, automático sí se defiende bastante bien, en algunas escenas también, pero no deja de ser una cámara estándar y del montón. Así que bueno, para que veáis qué tal funciona, a continuación os voy a dejar un par de vídeos, unas pocas de fotos, para que vosotros mismos evaluéis si sí o si no. Yo ya os digo, en mi opinión es una cámara bastante cortita para lo que Huawei suele meter en sus terminales.
Y ya para acabar el primer terminal del año, decir lo bueno, lo malo, ni fu ni fa. Lo bueno de este dispositivo para mí ha sido la pantalla, una pantalla que está muy equilibrada, que no tiene, como os decía, apenas pérdida de angulación, con muy buen brillo. Es una pantalla que sobresale un pelín al resto del terminal. También una cosa positiva del dispositivo es la batería, autonomía muy buena, autonomía casi de 2 días si no usamos mucho el teléfono. Ni fu ni fa, tenemos el rendimiento en general con los 64 y 4 GB de memoria RAM, es un rendimiento digamos que estándar, a veces da tirones en algún que otro juego, muchas veces por la actividad en segundo plano, y la conectividad, que sin ser una maravilla, sobre todo por el tema de la carga rápida, que no existe, ni carga inalámbrica, sí que es verdad que está bastante bien compensada en este tipo de terminal. Por último, hay una cosilla que no me ha gustado, o más de una en este caso, y es que, por ejemplo, las cámaras yo creo que aunque sean del montón, creo que no sobresalen específicamente, y el modo pop-up, aparte de tener la pantalla limpia sin notch, no aporta otra cosa que la gracia de subir y bajar las cámaras, que no sé cuánta vida útil tendrá en práctica, no en teoría, pero en definitiva sí que es verdad que es un teléfono equilibrado, un teléfono buena batería, buena pantalla, un rendimiento asequible pero aceptable, una cámara que, como digo, no creo que no está a la altura, un sonido que creo que tampoco está muy a la altura, y sobre todo también que no hemos tenido pues reconocimiento facial en este dispositivo, cosa que a tener en cuenta, y también el tema de la no actualización de parches de seguridad, que os recuerdo que estaba en marzo. Y bueno, pues ya ahora sí hemos terminado con el primer teléfono del año, no en su lanzamiento sino en nuestro canal, y bueno, pues espero que os haya gustado, que os sirva. Suscribiros, que más del 90% no estáis suscritos al canal, y así nos enteráis de las novedades. Así que bueno, pues espero que os haya gustado, que os sirva. Un saludo a todos, gracias por estar ahí, feliz año a los que estáis por ahí más despistados. Adiós.